Este ciclo se realiza con el apoyo tecnológico y de difusión de la Universidad Nacional de Quilmes TV y de Claxo TV. Estamos en la tercera temporada y hoy vamos a realizar la entrevista número 26. La entrevistada se llama Margarita Gutmann. Antes de entablar diálogo con Marga, yo quisiera recordar que por los 90 empezamos a usar el correo electrónico, celulares, pero visto a la distancia eran muy elementales su uso, muy parciales. Hoy el celular nos acompaña a todos, hace múltiples tareas, la comunicación por internet es muy alta y muy intensa, y además vemos distintas plataformas. Nuestra recreación se realiza a través de internet. Se ha producido toda una revolución tecnológica que tal vez se acentuó en los últimos años con la pandemia, a partir de que se desata la pandemia en el 2020, y porque nos impulsó a comunicar, a trabajar, a recrearnos por medio de internet. Y para hablar de estos temas y su incidencia en la ciudad es que hoy vamos a entrevistar a Margarita Gutmann. Hola Marga, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? ¿Me estás hablando a mí? Sí, ¿cómo estás, Marga? No entendí el hola, creí que dijiste hola a otra persona. No, hola Marga, ¿cómo estás? En una de esas tengo un avatar, vaya a saber. Hola. Bueno, Hola, muchas gracias por haber aceptado la entrevista, y el tema que vamos a abordar hoy es tensiones emergentes entre la ciudad real y la ciudad digital. Representación de la vulnerabilidad urbana. Marga, vamos directamente a la pregunta. En la actualidad, ¿cómo caracterizás las comunicaciones sociales que se establecen a través de las redes de Internet? Bueno, primero que nada tengo que decir que hablo desde mi condición de usuaria de Internet. Quiero decir que mis comentarios surgen de la experiencia que tuve y que tengo con unos trabajos de investigación que estamos haciendo en un pequeño equipo de la New School y la FADU, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, compuesto por Javier Nesprías y Ximena Pupo y yo misma, por supuesto. Son trabajos que estamos haciendo desde hace unos 6 o 7 años en el espacio digital, en una selección de plataformas del espacio digital, del que les hablaré un poquito más adelante. Pero también surgen estos comentarios de mis lecturas, muchas lecturas, de todo lo que encuentro y alcanzo a ver, y me da el tiempo para leer, lecturas sobre este nuevo mundo híbrido en el que estamos viviendo, empujados por las TICs, las nuevas tecnologías de información y comunicación. El tema es que ya nos quedó atrás esa encantadora, atractiva idea de que el Internet es un utópico espacio de libertad y democracia, en donde todos somos iguales y tenemos iguales oportunidades de manifestarnos e interactuar. Eso se terminó. Con la web 2.2 empezamos a comunicarnos entre nosotros en plataformas digitales. Recuerden que plataformas es el lugar de interacción, digamos. Empezamos a comunicarnos ida y vuelta en las plataformas y a regalar nuestros datos a granel. Esos datos alimentaron a las grandes corporaciones del capitalismo de plataformas que desarrollaron, lo que todos conocemos, sofisticados sistemas de inteligencia artificial, deep learning, eso que creo que se traduce a aprendizaje automatizado, y esas complejas cadenas de algoritmos nos tienen literalmente en sus manos y nos intentan gobernar hasta nuestros deseos. De eso ustedes saben que hay, y vos en particular, Carlos, conocés que hay una pila de autores que trabajan sobre estos temas, que son bien interesantes. Yo quisiera poner acá una pregunta. ¿Quién gobierna el Internet?
y tengo que decir que este es un título de un libro de David Kay, con el que me topé hace un par de años. Sabemos que los gobiernos tienen más o menos regulaciones, depende cuál, ¿no? En el país que es cuna de Internet, Estados Unidos, hay bastante pocas, y son bastante mejores en Europa. Pero en realidad son estas grandes corporaciones del capitalismo de plataformas las que curan los contenidos, controlan quién entra, regulan el intercambio y deciden sobre todas las interacciones en el seno de estas plataformas. Y estas son las que se conoce como GAFAM, que son Google, por sus iniciales obviamente, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. Y quiero hacer una observación acerca de qué producen estas plataformas. En realidad producen muchas cosas, pero en particular hay una que me parece importante recalcar, que reproducen y magnifican la desigualdad. No hay dudas al respecto, hay muchos trabajos sobre lo que producen estas plataformas y nos muestran cómo se incrementa la desigualdad cuando aplican estos sistemas de inteligencia artificial alimentados por el Big Data, y lo que hacen es naturalizar situaciones existentes de inequidad. Esos algoritmos que utilizan, mejor dicho, ese sistema, esa cadena de algoritmos que utilizan, reproducen, tanto sea porque lo pasan de largo por omisión o por intención, porque lo hicieron adrede, reproducen esas desigualdades sociales que están presentes en nuestra sociedad y en algunos casos hasta las incrementan, porque en realidad es bastante frecuente la omisión de las poblaciones con diferentes vulnerabilidades. Podemos creer que es en parte consecuencia del mercado del espacio digital, porque todos sabemos que si no tenés clics, no existís en ese mercado, ¿no? Y entonces, como Carlos decía al principio, la pandemia en realidad hizo que esa dimensión digital, desde los 90, como vos bien decís, está avanzando y está avanzando cada vez más rápido, se convirtió en un verdadero tsunami cuando estábamos encerraditos en la pandemia. Y fue como una lente, ¿no? Una lente que magnificó la presencia del espacio digital en nuestra vida todos los días. Bueno, lo cierto es que llegó para quedarse. Y eso lo sentimos en múltiples actividades, como vos bien, Carlos, lo comentabas recién. Lo sentimos, en primer lugar, en lo que estamos haciendo, jamás hubiera sido posible esta charla, lo sentimos en las casas, en todo el tiempo. Pero a mí me gustaría referirme a vivir en la ciudad. Cuando pensamos cómo vivimos en la ciudad, en términos físicos, lamento, vengo del área de arquitectura, orgullosamente, con todo lo que significa. No hay lo que lamentar. Vengo de ahí, no hay lo que vengo lamentar. de ahí, tengo que decir. Cuando vivimos en la ciudad en términos físicos, decime, ¿cómo hacemos para juntarnos en algún lugar? ¿Cómo hacemos para decidir qué queremos hacer? O cómo vamos de un lugar a otro, cómo viajamos, cómo nos movemos, etcétera, etcétera. Miramos el celular. ¿Por qué? Porque incluso cuando yo sepa de memoria que voy de acá a la facultad, miro el Waze para ver si me va a parar alguno de esos tráficos infernales que te paran la vida. O mirás el clima antes de salir, o nos comunicamos por WhatsApp, en fin. El espacio digital está totalmente presente en esta hibridez, mezcla de materialidad y espacio digital. Podemos encontrar ejemplos en muchos y diferentes ejemplos. Y este vivir de manera híbrida
yo les quiero traer un pequeñísimo ejemplo del periodismo. No es mi ámbito, pero sí lo escucho. Entonces, vemos, por ejemplo, que a cada rato en la televisión o en la radio, esos emisores unidireccionales, que ya para esta altura son los tradicionales, hay noticias, opiniones, comentarios sobre lo que se está reproduciendo y difundiendo en Twitter, por lo menos. Y ese mix nos habla de esa hibridez entre lo material o entre las formas de vivir tradicionales y el espacio digital. Hasta ahí voy con esa pregunta, para no abundar. Anduvo muy bien. Marga es, como recién dijo, es arquitecta y también doctora de la Universidad de Buenos Aires. Es profesora emérita y codirectora del Observatorio de América Latina, que está haciendo una gran tarea, que está localizada en la New School de Nueva York. Es profesora consulta en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. Marga fue invitada en 5 centros de investigación a realizar estadías en distintos lugares de Estados Unidos. Es autora, coautora o editora de 25 libros, publicados entre 1988 y 2021, sobre urbanismo e historia de arquitectura cultural, con enfoques en las imaginaciones plebeyas del futuro. Y más recientemente sobre las vulnerabilidades sociales tal como emergen en el espacio público digital. Vamos a la segunda pregunta. Marga, ¿cómo caracterizás y diferenciás el espacio material público urbano del espacio digital? Bueno, primero que nada, sabemos que nuestra experiencia es de ambos juntas, es una experiencia híbrida. Y son, por supuesto, súper diferentes. Y encuentro que la principal diferencia, aparte de su naturaleza, obviamente, material en un caso, digital en el otro, es quién los gobierna, ¿no? ¿Quién decide qué es lo que pasa? ¿Quién los regula? Y si pensamos en el espacio público de la ciudad, material, si pensamos en las calles, en las plazas, en las esquinas de la ciudad, espacio público físico, las regulaciones sobre los modos de ingreso y egreso, sobre los flujos de personas, sobre las reuniones que se permiten o no se permiten, incluso códigos de vestimenta, por dónde cruzar la calle, etcétera, etcétera. Esas regulaciones son establecidas por instituciones y los organismos de gobierno. Podemos dejar de un lado que hay mucha interacción entre la sociedad y el gobierno, pero en esas cosas no abundo. O sea, están definidas por instituciones y los organismos de gobierno. No entro en cómo se definen, digamos. En cambio, en el espacio digital, si bien hay algunas débiles regulaciones de los gobiernos, como les había comentado hace un ratito, los que en realidad regulan, y repito, curan los contenidos, controlan férreamente las plataformas y además deciden, a través de esos sistemas algorítmicos opacos, complicados pero opacos, lo que nos llega a cada una de nuestras pantallas son, como ya les mencioné, las grandes empresas corporativas del capitalismo de plataforma. Y si me permiten una expresión un tanto exagerada, podemos decir, exagero, que somos prisioneros. Y además de prisioneros, dóciles productores de los datos que las alimentan, las enriquecen, las permiten crecer y las permiten ser cada vez más monopólicas. Y estas corporaciones llegan a ser tanto más poderosas, que lo sabemos porque lo vemos incluso en los noticieros, encantada de verlos en realidad, esa información en los noticieros ahora, llegan a ser más poderosas que las empresas petroleras o financieras, tranquilamente. Y además saben bastante más de nosotros
que los gobiernos. Bueno, que los gobiernos más o menos democráticos, no estoy hablando de los dictatoriales. Y no solamente saben más que los gobiernos, saben mucho más de nosotros que nosotros mismos, según algunos autores que trabajan sobre esto. Yo dejaría ahí la caracterización de estas. En realidad, más lo pienso y me parece que el espacio digital, podríamos entrar en una discusión si es público o no, etc. Más me parece que se parecen a los shoppings, al espacio público-privado. Es decir, que podés entrar, pero te tenés que, bueno, salvando las diferencias, ¿no? Hay regulaciones que están más allá o más acá, como quieran llamarlos, de las regulaciones que rigen el espacio público físico. Yo lo dejaría ahí. No sé si es suficientemente claro, Carlos, vos me dirás. Sumamente claro, ¿no? Y supongo que quien escuche esta entrevista se va a quedar pensando en distintos temas. Yo me quedé pensando en dos, no necesariamente son los más relevantes. Uno es el carácter monopólico de la plataforma, que le permite obtener ganancias rápidamente extraordinarias, y además la posesión de información. Es una combinación como para tener mucha atención en esa combinación: gran acumulación de capital, gran acumulación de información. Combinadas pueden ser realmente para tener muy en cuenta y mirarlo y enfocarlo con mucha atención. Esos son los aspectos que yo me quedó, además de todo lo que dijiste, ¿no? Bueno, si ponemos las cosas que vos dijiste, se hace más llamativa este tipo de actividad que está interrumpiendo nuestras vidas y además está creciendo a nivel global a un ritmo, como vos lo señalaste muy bien, rapidísimo, ¿no? Motivado a través del cambio tecnológico que le permite una expansión global enorme, ¿no? Son todas cosas que vos dijiste, ¿no? Marga no solo dijo esto, sino también ha escrito libros y ha sido coautora de libros y ha editado libros. Yo voy a señalar algunos, los más importantes. Quisiera señalar Buenos Aires, el poder de la anticipación, imágenes itinerantes del futuro metropolitano en torno al centenario, eso fue en 2011. Fue coautora de Bicentenario Argentino, Celebrar en las calles, ser parte de la historia, en el 2016, y Territorios emergentes, vulnerabilidad urbana, espacio público digital, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 2020. Como editora me gustaría resaltar el libro Inclusiones y tensiones en la cuenca de la Matanza-Riachuelo, dilemas de la integración socioespacial en Buenos Aires en el 2021. Marga, ¿nos podría decir cuáles pueden ser las eventuales fortalezas y debilidades de las actuales plataformas digitales? Sí. Prefiero hablar de las debilidades, si me permiten, de los problemas que produce, porque creo que las ventajas se defienden solas. Las ventajas se defienden solitas, digamos, no necesitan... Bueno, quiero hablar de las debilidades. Me parece que hace más a nuestro entendimiento de qué pasa con esto. Algunas ya señalé y vos las remarcaste, ¿no? Que están reguladas por grandes empresas, que cada vez se hacen más fuertes. Y esto a mí me parece importante, que muchas veces incrementan la desigualdad. Al magnificar, al aplicar el manejo de datos, al manejo de los datos, instrucciones que repiten patrones del establishment. Pues al final, si quieren, hablamos un poquito, si querés, hablamos un poquito de la naturaleza de los datos. Pero ahora me gustaría, porque es crucial entender el tema de
de cómo se manejan los datos. Por eso hay muchos autores que explican por qué de pronto en el reconocimiento facial algunas personas de color fueron ubicadas como monos. Y eso ya fue corregido, obviamente, porque se armó un escándalo espantoso y corrigieron los sistemas de algoritmos, los datos que ponían para alimentar los algoritmos. Eso se corrigió, no pasa más, pero como eso hay pilas de cuestiones de ese tipo. Hay un libro muy interesante que se llama Automated Inequality, Inequidad automatizada, creo que es de una mujer que se llama Eubanks, no me acuerdo su primer nombre, que es muy interesante, que habla cómo se discrimina, cómo los sistemas algorítmicos en los pedidos de atención de salud discriminan a ciertos usuarios porque no aparecen que han pagado sus cuotas, etcétera, etcétera. Bueno, pero al margen de esto, para ilustrar el tema, a mí me gustaría comentarles acerca del trabajo que les mencioné al principio. Si Carlos, te parece bien, que me gustaría hablar de eso en particular. Lo que quieras. Hicimos una serie de búsquedas a lo largo de 6 o 7 años en una selección de plataformas, porque queríamos trabajar en el Internet. Y después, si quieren, les explico por qué queríamos trabajar en el Internet. Y tomamos webs, blogs y YouTube. O sea, que tomamos el Internet, webs y blogs, o sea, sitios y blogs, y el YouTube. Y en esas plataformas buscamos las demandas por conflictos originados en el espacio físico de la ciudad, conflictos territoriales, ¿no?, que se producen en la materialidad de la ciudad. Pero demandas que fueron emitidas por gente del común, individuos, vecinos, asociaciones vecinales, foros barriales, medios locales también, algunos medios de universidades o de municipalidades también tomamos, pero nada de grandes diarios. Tratamos de trabajar con lo que podríamos considerar, con mucho cuidado, como voces plebeyas. Y estudiamos qué pasaba en el territorio de borde, porque teníamos que definir un territorio, pues era imposible, y además tiene que ver con un UBASIT que estamos haciendo, y estudiamos qué pasaba en el territorio de borde entre la Cava y el Gran Buenos Aires. Es decir, en las 7 comunas y en los 7 municipios que están adyacentes al Riachuelo y a la Avenida General Paz. Y trabajamos con un recorte temporal entre 2000 y 2015. Y eso fue porque en 2015 empezamos a trabajar y lo teníamos que parar porque no somos periodistas, somos investigadores haciendo lo que quizás podríamos decir que es historia reciente. Bueno, hicimos este trabajo con la idea de estudiar cómo emerge, cómo está representada la vulnerabilidad física de la ciudad en el espacio digital. Por ejemplo, cómo emergen problemas de infraestructura, de medio ambiente, de contaminación, de inundaciones, de espacio público. Bueno, en el transcurso del trabajo, obviamente, consultamos Google Maps y, por supuesto, Google Street View. Y lo consultábamos para ver si encontrábamos, si podíamos ver allí más sobre los problemas que evidenciaban las 1.632 demandas que conseguimos identificar. El asunto es que no, que mayormente ni siquiera encontrábamos esos problemas visualizados en el Google Street View. El Google Maps es distinto, porque como decíamos el otro día que estábamos conversando, ahí te muestra todo, ¿no? O sea, ya las villas no pueden estar más, no pueden ser más un papel, una parte en blanco en un mapa papel. Pero el Google Street View, no solamente villas en algunos casos, no en todos, sino que situaciones de vulnerabilidad, ¿sabes qué? Va alrededor, no te las muestra. En realidad lo que nos pasó, no lo íbamos a hacer, pero lo que nos pasó
es que terminamos problematizando, cuestionándonos la idea de que la ciudad producida por las plataformas digitales como Google Maps o Google Street View muestran una ciudad estable, dada, es así, y neutral. Es así, está todo bien. Y en realidad lo problematizamos porque no encontramos nada de eso, sino todo lo contrario. Bueno, todo lo contrario no, bastante distinto, para no exagerar. Bueno, no voy a entrar acá en la metodología sistemática que usamos. Usamos metodología sistemática así para entrarle parejo al Internet, que utilizamos para identificar los registros, analizar su complejidad, porque un video o un blog dice muchas cosas. Utilizamos matrices y categorías, armamos taxonomías y relaciones más complejas. Tampoco les voy a hablar de los sistemas de visualización que tuvimos que desarrollar, que tuvimos que inventárnosla, porque no nos servían los que encontrábamos, para entender esa cantidad y complejidad de datos que sacamos de esos registros. Eran 1.600 y pico, la cabeza no nos daba, teníamos que utilizar estos sistemas. No utilizamos ninguno de esos sistemas esos sistemas que existen sobre categorización, no los usamos. Tampoco les voy a hablar sobre la cartografía digital y el mapa interactivo que creamos para localizar y filtrar tipos de demandas, etcétera, etcétera. Todo eso sí les interesa. Y Carlos, espero que si a alguno le interesa lo pueda ver y vos también, en los avances que publicamos hasta ahora. Bueno, el hecho es que ubicamos en el mapa, en la cartografía, en el mapa interactivo, 22 fragmentos, pedazos de territorio, ¿no? En el mapa. Y esos fragmentos lo que tenían era una gran densidad de demandas. O sea, la cantidad de demandas registradas era mayor. Y en esos fragmentos identificamos 119 polígonos, más pequeños, digamos, con demandas específicas. Algunos de esos polígonos cubren villas de emergencia, otros cubren problemas de contaminación o inundaciones, riesgos ambientales por avance de las grandes inmobiliarias, y así. Y entonces, ¿qué hicimos? Estudiamos cómo la malla celeste del Google Street View, todos los que hemos entrado alguna vez en Google Street View, es una malla celeste interesante, y vimos cómo esa malla celeste cubre esos polígonos de vulnerabilidad que nosotros habíamos encontrado. Es decir, dónde entra el Pegman y dónde no. Pegman es ese hombrecito que camina que nos deja mirar, ¿no? Es decir, tratamos de ver qué es lo que se puede ver a través del Google Street View y qué es lo que pasa por alto, qué es lo que no se ve o lo que circunscribe o lo que deja de lado, etcétera, etcétera. Entonces terminamos nombrando cariñosamente al Google Street View como Google Street No View. Bueno, eso nos trajo problemas. Nos trajo problemas con Google. Me imagino. Porque hubo un artículo que salió en Clarín Arquitectura que decía cosas que nosotros no decimos, que Google hace trampa. Nosotros no decimos que Google hace trampa. Nosotros lo único que decimos es que Google todavía no lo vio. Esperemos que lo vea. Con ella. Ojalá lo vea en algún momento, ¿no? Mirá, la realidad y el trabajo con la gente empuja, porque de hecho, ASIG, que es esta ONG que trabaja sobre derechos y justicia, consiguió utilizando la maquinaria que Google les prestó, relevar 6 villas, 3 en el Gran Buenos Aires y 3 en Ciudad de Buenos Aires. En fin, esto es toda una historia muy interesante. Y es una historia sumamente... Me encantaría seguirla. Me parece que estamos viendo una investigadora contando sus actividades y los resultados que obtiene, muy interesante, y invitamos a todo el mundo a que vea esos resultados de la investigación. Marga,
¿Puedo anticiparme un poquito para mañana? Marga, voy a salir un poco del protocolo. Marga mañana cumpleaños, anticipándonos, le mandamos un feliz cumpleaños, como Gracias, forma gracias, también gracias, de gracias. agradecerte que hayas participado con tu interesante discurso en esta entrevista. Muchas gracias, Marga, la verdad, y que pases mañana muy lindo cumpleaños y que recibas muy lindos regalos. Siempre es bueno recibir regalos. Bueno, Sí, y bueno, recibir a la familia, que es y valioso. recibir a la familia, en familia y con alegría. Bueno, Y Marga, amigos, y amigos. Sí, sí. Bueno, Marga, te mando un poquito, abrazo. porque si no es un lío. Sí. Bueno, ojalá nos veamos pronto. Y muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Y seguramente la vamos a volver a realizar en algún momento cercano. Bueno, muchas gracias, Marga. Un placer. Margarita Kudman, sumamente interesante las respuestas que nos dio a las preguntas, nos dejó obviamente pensando, aprendimos. Para cerrar esta entrevista quisiera agradecer al equipo tan, que por lo menos a mí me trata muy bien, tan alegre, del equipo de la Universidad Nacional de Quilmes TV, que le da ánimo y calor a esta entrevista, y a Claxo TV, que difunde estas entrevistas. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.